Un ingeniero de una fábrica debe inferir sobre el diámetro medio mu de los rodamientos de su producción y para ello tomará una muestra al azar de rodamientos y la utilizará para construir un intervalo de confianza del 95% para mu. Si los diámetros de los rodamientos se modelan a través de una distribución normal con varianza 4 milímetros cuadrados, ¿cuál es el mínimo número de rodamientos que debe tener la muestra para que el margen de error del intervalo construido sea menor o igual a 1 milímetro? Lo que tenemos en este problema es que primero identificar que se trata de un experimento donde se va a tomar una muestra de datos de manera aleatoria y sobre ello se va a construir un intervalo de confianza del 95% para mu. ¿Eso qué quiere decir? Primero, tenemos una distribución normal, porque si tenemos que esta variable se distribuye de manera normal, si tomamos una muestra aleatoria de esa población, esa muestra también se va a distribuir de manera normal. Y vamos a tener lo siguiente. Tenemos entonces que esto va a tener una media mu y lo que queremos es encontrar un intervalo de confianza del 95%. Eso quiere decir que en un intervalo que es simétrico respecto de la media, va a haber un 95% de los datos. Eso quiere decir un intervalo de confianza del 95%. ¿Y cuál es ese intervalo de confianza? Bueno, es mu más un error y mu menos un error. Ahí están esos dos valores que generan ese intervalo que se llama intervalo de confianza del 95% para mu. Si nosotros tenemos esta distribución que no está estandarizada, podemos estandarizarla para trabajar con la tabla de datos. Y lo que tendríamos es lo siguiente. Vamos a tener otra distribución, llamémosla Z, que es normal y estandarizada, es decir, media 0, desviación estándar 1. Entonces ahora la media va a ser 0 y vamos a tener un valor por acá y otro valor por acá. Y también vamos a esperar de que aquí haya un 95% de los datos. Pero el intervalo va a ser distinto. Entonces aquí ya vemos, por ejemplo, va a haber un valor, otro valor. ¿Cuánto vale lo que sobra? Si lo del medio era 95%, entonces cada uno de estos que no está cubierto por el 95% tiene un 0,25. O también llamaríamos en porcentaje 2,5%. Y este también tiene un 2,5%. Lo que nos gustaría saber para trabajar esto es saber cuál es este valor, llamémoslo Z, que es el equivalente a este de acá arriba. De tal manera que entre Z y menos Z está el 95% de los datos. Entonces para eso podemos jugar con este porcentaje que quedó afuera y notar que sí podemos calcular, por ejemplo, esta área, que es desde Z para abajo. Y eso equivale al 97,5% de los datos, porque es el 95 que teníamos al medio más el 2,5 que quedaba al lado izquierdo. Entonces eso sí lo podemos buscar dentro de la tabla de datos. La probabilidad entonces de que esta variable aleatoria tome valores menores a ese valor z minúscula es 0,975, porque ese es el área bajo la curva. Pero no sabemos cuál es ese valor z. Para eso ocupamos la tabla que está disponible en la prueba. ¿Cómo la vamos a interpretar?
Buscamos entonces, para una probabilidad de 0,975, está acá, el valor de ese z minúscula es 1,96. Entonces con eso encontramos este z. Z es 1,96. ¿Cómo relacionamos esto con los datos del problema? Mencionamos entonces que hace un momento que este mu más el error se relacionaba con este z de acá. Y de hecho se relaciona de la siguiente manera. El error para un intervalo de confianza está dado por z por sigma partido por la raíz enésima del número de datos. Entonces ya tenemos z, sigma, y nos dicen cuál es el error, que es 1 milímetro. Tiene que ser menor o igual a 1 milímetro. Entonces queremos que esta expresión sea menor o igual a 1 milímetro. Y reemplazamos los datos. Z 1,96 por sigma. Aquí nos daban la varianza, entonces sigma va a ser la raíz de eso, 2, partido por la raíz de los datos, es lo que estamos buscando. Y ahora despejamos. Multiplicamos por raíz de n y nos va a quedar 1,96 por 2 es 3,92 y eso tiene que ser menor o igual a la raíz de n. Elevamos al cuadrado y nos va a dar que 3,92 al cuadrado es menor o igual a n. Podemos multiplicar 3,92 por 3,92. Nos va a quedar que ese 3,92 al cuadrado es 15,36 y algún número de decimales más. Entonces, como buscamos un número de rodamientos mínimo que debe tener para que el margen de error sea menor o igual a eso, encontramos que el mínimo tiene que ser 16. Entonces n, el mínimo, tiene que ser 16 para que se cumpla esa situación. ¿Por qué no puede ser 15? Porque si reemplazamos 15 en esta desigualdad, nos va a quedar 15,36 menor o igual a 15. Y eso es falso. 15,36 es mayor que 15. Entonces por eso 15 no podía ser y el que viene inmediatamente es 16. Opción correcta, E.